Buenos días, Julio. Buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Martín? Muy bien. Bueno, usted ha dedicado gran parte de sus reflexiones a la constitución del género gauchesco. Me gustaría comenzar esta conversación preguntándole qué es un gaucho y qué es lo gauchesco, si es que se puede definir rápidamente eso. Tengo que empezar por el propio poema que lo nombra, ¿no? Es decir, donde Fierro empieza diciendo, aquí me pongo a cantar, y 7 años después termina diciendo, no se ha de llover el rancho donde este libro esté. Entonces, ese péndulo entre el canto, o sea, la oralidad imaginada, y el libro leído, que tampoco lo es porque es un folleto que aspira al libro, me pareció una tensión constitutiva de ese texto y que valía la pena estudiarla. Un poco mi respuesta es esa, ¿no? Es decir, los gauchos, está el chiste de Macedonio que tanto le gustaba a Piglia, pobre gaucho siempre hablando en verso. ¿Por qué? Porque habla del gaucho de la gauchesca, no del gaucho de la pampa, aunque el gaucho de la pampa, bajo la forma del payador y fuera de la forma del payador, no desestimaba el verso. Entre otras cosas porque el verso, como decía Lugones, es el idioma, nuestro idioma, ¿no? ¿Se entiende? Otros idiomas tienen otras medidas tal vez más amigables, pero vos te descuidás o usted se descuida y empieza a hablar en verso octosílabo. Entonces es como fluye la lengua en el habla, no solo rural, sino urbana en el Río de la Plata y en buena parte de América, ¿no? Del Centroamérica y Sudamérica. En el medio está una idea que usted trabaja muy bien en su libro, de que la gauchesca se constituye en condiciones de guerra y que es un arma política también. Claro. Es decir, está en una suerte de deuda, si se puede decir así, entre el discurso gauchesco y los conflictos de las guerras civiles, de la Revolución de Mayo, Claro. ¿no? De la constitución de la Argentina como tal. Claro, y primero la guerra es nacional, es para constituir una nación independiente, podemos decir, y ahí están los gauchos de Bartolomé Hidalgo, ¿no? Claro. Desde la otra orilla y después desde esta. Cielitos, diálogos. Pero después la guerra es civil, para ver qué va a ser esa nación y cómo va a ser. O sea, podemos decir fratricida, si nos ponemos más dramáticos, pero de hecho hay como una continuidad en términos de la experiencia del soldado ecuestre, del soldado de caballería, y no hay mejor soldado de caballería que el gaucho, es la experiencia de la batalla, ¿no? Y bueno, eso hace que Borges también piense, bueno, es ahí donde los oficiales de la ciudad toman contacto más fluido con el gaucho de la campaña, aunque también los intercambios eran más amplios que los de la milicia, ¿no? Si bastaba que cualquier viaje o cualquier relación social vertical, patrón, peón, como lo quieras imaginar, para que se diera ese contacto. Pero a Borges le gusta pensarlo en términos de la guerra. Y entonces ahí es donde va y viene lo rural y lo urbano, lo gauchesco y lo ciudadano. Y ahí dice, la gauchesca no es pampa, es ese intercambio. Claro, de algún modo en el siglo XIX la gauchesca tuvo esa disputa, mucha gauchesca unitaria, casi diría que predominantemente unitaria, claro. ¿no? Hasta la aparición de Martín Fierro, por más que antes estaba en los ejemplos de la época de Rosas, ¿no? Claro. Bueno, Luis Pérez en la época de Rosas, con su torito federal, ¿no? Pero hay algo interesante en esa cosa de gauchesca unitaria y gauchesca federal, y es que el género a veces determina sesgos y giros que no corresponden a la filiación previa. Quiero decir, porque si no la literatura sería un mero reflejo o una mera plataforma ideológica, y no lo es. Digamos, en la cancha se ven los pingos y en los textos se ve qué está pasando. De repente vos encontrás que el superunitario Ascasubi, que primero es antirrosista, después participa del Ejército Grande y después es antiurquicista, bueno, de repente se enoja terriblemente con los unitarios y patalea, y con los ingleses y con los franceses. Entonces, digamos, y ahí me parece que es la voz gaucha es la que está determinando más que la conciencia política
aunque también interviene sin ninguna duda de Ascasubi. Y también cuando Hernández le hace decir a Fierro, bueno, cosas como el que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, pero con su soberbia agranda no sé, lo que padece, ¿no? Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Digamos, ¿eso a qué tradición pertenece? ¿Quién habla ahí? Claro. ¿Está hablando Fierro? ¿Está hablando Hernández? ¿Está hablando Mitre? Con quien Hernández ahora se está carteando para tener un reconocimiento de canon, porque Mitre de alguna manera establece el orden. Y a veces cuando hace la lista de los escritores de Uruguay, se le cae a Ascasubi porque la gauchesca es un chiste. Claro. Y Ascasubi dice, por favor, ¿y yo? Y Mitre dice, perdón. Todo esto es en los debates, ¿no? En la prensa. O sea que hay una disputa que es muy grande. Unitarios y federales, sí. Entre unitarios, entre federales. Y además una lucha vinculada con lo que te digo de qué tradición, quién se apropia y cómo la conforma, ¿no? Dos operaciones, la operación Lugones y la operación Pablo Cachajian. A veces trazan un arco el destino de la gauchesca, así que se puede hablar así. ¿No? Operación Lugones de canonización y Cachajian que reordena, desarma y dice acá. Sí, en el medio yo colocaría, porque es como un gozne, Martínez Estrada. Claro, ¿no? Sí, Lugones, lo mismo. Yo cuando leo El Payador, o cuando leía El Payador más frecuentemente, generalmente le escapaba a las hipótesis de Lugones y veía cierto itinerario de lectura que a mí me interesaba más, porque es un lector inteligente, es poeta también. Él en los romances de Río Seco un poco recuenta cierta tradición heroica nacional en clave de su propia localidad en Córdoba. Todo parece que toda la historia todo pasó pasa en el patio Seco. de su casa. Todo, exactamente. Entonces, uno puede escandalizarse o puede reírse, porque hay algo gracioso en eso. Y cuando es ahí donde eso que yo mencionaba del octosílabo es la lengua estéticamente hablando, bueno, es ahí donde tiene cierta lucidez en la lectura fragmentaria. Bueno, en la otra propuesta, bueno, hay que leer un texto que dice, bueno, el gaucho, que es el emblema de la nacionalidad, ya murió, ya no existe. Y qué bueno que está eso. O sea, bueno, ya está, no tengo más que citarlo, ¿no? Es decir, justamente para construir el mito hay que matar al ser humano que museificarlo, diseccionar. Otra vez está el problema, ¿cómo interviene la ideología? Si la ideología es el programa asumido por un escritor o por un artista, me parece que se achata. En cambio, veamos su práctica. En cuanto al programa asumido, bueno, él escribió ese libro, que se publicó en la primera edición en el 48, bajo los efectos del peronismo. Para un tipo como Martínez Estrada eso era insoportable y somatizó una enfermedad una extraña enfermedad de la piel que no tenía diagnóstico ni tenía tratamiento y que terminó en el año 55, por lo cual él la llamó peronitis. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? La ideología de Martínez Estrada fue esa peronitis. Bueno, negarlo sería necio, pero yo leería Muerte y Transfiguración, aparte de otros textos, que es una de las más grandes lecturas y más locas y más arbitrarias por momentos, y enorme por otra parte, del poema. Y de repente Cachajian aparece con un texto que algún crítico por ahí, cuando lo cita, sonríe como si fuera un chiste, y es ahí donde yo haría la operación inversa. Ese chiste es muy serio. Es una operación muy seria. Es el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Entonces, y lo que no es todo el texto, porque ahí creo que presidieron dos aspectos, pero uno de ellos es el económico. Lo hizo en su propio editorial y necesitaba acotarlo. Y por otra parte, con algo que sabía muy bien Hernández, el Martín Fierro no es un texto, son dos. Él nunca los publicó juntos y sabía por qué. Después, la canonización habló del Martín Fierro en general, pero había el gaucho Martín Fierro y la huerta de Martín Fierro. Él trabajó sobre el gaucho Martín Fierro. Y como esa idea es una idea conceptual, alguien diría, no trabajó. Efectivamente, ¿qué hizo? Puso en un programa que, digamos, pongamos que sea un Word, todo el texto, sacó los espacios, etcétera, los títulos y demás, y puso clic en el orden alfabético. Los efectos de lectura son impresionantes. Los efectos son impresionantes. Se aprenden cosas que habían quedado dormidas desde el año 1872. Extraordinario.